Leonardo da Vinci, el genio que vivió 500 años antes que todos nosotros. Historias para dormir en español. En 1519, en un pequeño castillo del Valle del Loira, en Francia, murió el hombre más complejo que jamás haya pisado la tierra. No era rey, no era papa, no dirigía ejércitos ni gobernaba naciones. Era un pintor italiano de 67 años que llevaba 3 sin poder sostener un pincel con la mano derecha. Y, sin embargo, el rey más poderoso de Francia estaba sentado a su lado, sosteniéndole la mano, llorando. El castillo se llamaba Clou. Hoy lo conocemos como Clos Lucé, y Francisco I de Francia había instalado allí a su huésped más preciado con todos los honores imaginables. Le había dado una renta anual generosa, libertad absoluta para trabajar en lo que quisiera, y acceso directo a la corte a través de un túnel subterráneo que conectaba el castillo con el palacio real. No quería que Leonardo da Vinci pintara para él. Quería su compañía. Quería escucharle hablar. Y es que Leonardo hablaba de cosas que nadie más podía imaginar. Hablaba de máquinas que volarían como pájaros. Hablaba de vehículos que se moverían sin caballos. Hablaba de cómo fluye la sangre por el corazón, de cómo se forman las nubes, de por qué el cielo es azul y no de otro color. Hablaba con la precisión de un científico y la elocuencia de un poeta, y los que le escuchaban sentían que estaban ante algo que no sabían cómo definir exactamente. Cuando Leonardo murió, el 2 de mayo de 1519, Francisco I pronunció una frase que ha quedado grabada en los libros de historia. Dijo: «No ha habido otro hombre en el mundo que supiera tanto, no solo en lo referente a la pintura, la escultura y la arquitectura, sino también en filosofía». Eran palabras de un rey acostumbrado al elogio fácil, pero en este caso incluso él se quedaba corto. Junto al lecho donde murió Leonardo había 3 cuadros, solo 3, de los escasos que terminó a lo largo de su vida. Uno era la imagen de una dama con una sonrisa imposible de descifrar, que hoy cuelga en el museo más visitado del mundo y que atrae cada año a millones de personas que recorren miles de kilómetros para contemplarla durante 30 segundos, detrás de un cristal. El segundo era una pintura de la Virgen con el Niño y Santa Ana. El tercero era un San Juan Bautista de mirada perturbadora, con el dedo señalando hacia arriba, hacia algo que solo él parece ver. Y luego estaban los cuadernos. Miles de páginas escritas en letra minúscula, de derecha a izquierda, en espejo. Páginas llenas de dibujos, cálculos, observaciones, preguntas y respuestas. Páginas que nadie comprendió del todo durante más de 4 siglos. Páginas que contenían el diseño del helicóptero, del paracaídas, del coche de vapor, del submarino. Todo ello trazado con una pluma de ganso en la Italia del Renacimiento, cuando la mayoría de la gente aún creía que los eclipses eran señales divinas. ¿Quién era este hombre? ¿Cómo es posible que una sola mente humana contuviera todo eso? ¿Y por qué, a pesar de toda su genialidad, dejó sin terminar la mayoría de las obras que comenzó? Esta noche vamos a acompañar a Leonardo da Vinci a lo largo de su vida, desde su nacimiento en un pequeño pueblo de la Toscana hasta sus últimos días en ese castillo francés. Vamos a conocer al hombre detrás del mito, sus miedos, sus obsesiones, sus fracasos y sus triunfos. Porque la historia de Leonardo no es solo la historia de un genio. Es la historia de alguien que vivió en el lugar equivocado en el momento equivocado. Alguien cuya mente pertenecía a un mundo que todavía no existía. Acomódense. Cierren los ojos si lo desean y viajen con nosotros a la Italia de hace más de 500 años. Orígenes. El niño ilegítimo. El 15 de abril de 1452, en una pequeña localidad llamada Vinci, en la región de la Toscana italiana, nació un niño sin nombre de familia. Su padre era Ser Piero da Vinci, un notario respetable y próspero de Florencia que estaba de paso por el pueblo cuando conoció a una joven campesina llamada Caterina. El resultado de ese encuentro fue un niño al que bautizaron simplemente como Leonardo, hijo de Ser Piero, sin apellido propio, sin posición social definida, un hijo ilegítimo en una época en que eso significaba nacer con las puertas ya cerradas. La infancia de Leonardo transcurrió en casa de su abuelo paterno, Antonio, en las colinas que rodeaban Vinci. Era un paisaje de viñedos y olivos,
de valles suaves y cielos amplios, de ríos que bajaban con lentitud desde los Apeninos hasta el Mediterráneo. Y el niño Leonardo miraba ese paisaje con una intensidad que desconcertaba a los adultos. Miraba el agua del río y observaba cómo formaba espirales al rodear una piedra. Miraba las alas de los pájaros y se preguntaba qué forma exacta necesitaba una superficie para sostenerse en el aire. Atrapaba insectos y los estudiaba con una paciencia que ningún niño de su edad solía demostrar. No hay muchos registros escritos de su infancia, pero hay un recuerdo que el propio Leonardo anotó décadas después en uno de sus cuadernos, con esa letra pequeña y especular que era solo suya. Escribió que de niño, mientras dormía en su cuna, un milano, un pájaro rapaz, se había acercado a él, había abierto su boca con las plumas de la cola y había rozado sus labios varias veces con ella. Leonardo lo interpretó como una señal, como si el cielo le hubiera dicho desde el principio cuál era su destino, entender el vuelo. Su padre, Ser Piero, se casó 4 veces a lo largo de su vida y tuvo muchos hijos legítimos. Leonardo nunca ocupó el lugar que le habría correspondido en esa familia. No pudo heredar el negocio paterno ni acceder a los estudios universitarios reservados para los hijos reconocidos. Pero su padre sí hizo una cosa por él. Cuando Leonardo tenía alrededor de 14 años, lo llevó a Florencia y lo inscribió en el taller del artista más importante de la ciudad, un hombre llamado Andrea del Verrocchio. Florencia en 1466 era el centro del mundo conocido, al menos del mundo cultural y artístico. La familia Medici gobernaba la ciudad con mano elegante y generosa, financiando a pintores, escultores, filósofos y arquitectos con la misma facilidad con que otros gobernantes financiaban guerras. Las calles de Florencia eran un hervidero de ideas: neoplatonismo, humanismo, redescubrimiento de los clásicos griegos y romanos, experimentos con la perspectiva y la geometría. Y en el centro de todo eso estaba el taller de Andrea del Verrocchio, que era a la vez estudio de pintura, taller de escultura, laboratorio de orfebrería y escuela de todo lo anterior. El joven Leonardo entró en ese taller como aprendiz, y algo en él, desde el primer día, fue diferente. El aprendiz que superó a todos. Andrea del Verrocchio era un maestro exigente y extraordinariamente talentoso. Había formado a docenas de aprendices a lo largo de los años y sabía reconocer el talento con la misma precisión con que reconocía la calidad del mármol o la pureza del oro. Pero cuando Leonardo comenzó a trabajar en su taller, Verrocchio comprendió que estaba ante algo para lo que no tenía precedente. No era solo habilidad, era una forma de mirar el mundo que ningún otro aprendiz había demostrado jamás. En el taller se aprendía de todo. Se pintaba al temple y al óleo, se trabajaba el bronce y el mármol, se estudiaba geometría, música, anatomía, en la medida en que la época lo permitía, y los principios de la perspectiva lineal que los pintores del Renacimiento habían convertido en el gran descubrimiento visual del siglo. Leonardo absorbía todo eso como esponja, y lo que no entendía lo preguntaba, y lo que le respondían lo desmontaba mentalmente para reconstruirlo a su manera. Pronto destacó en todo. Pronto dejó de ser el mejor aprendiz para convertirse en el mejor artista del taller. Existe una historia que los biógrafos de Leonardo han repetido durante siglos y que Giorgio Vasari, el gran cronista de los artistas renacentistas, recoge en su obra. Dice que en cierta ocasión Verrocchio recibió el encargo de pintar una escena del bautismo de Cristo. El maestro trabajó en el cuadro y encargó a sus aprendices que pintaran algunas partes secundarias. A Leonardo le correspondió pintar un ángel en el lado izquierdo. Cuando Verrocchio vio lo que su aprendiz había pintado, ese ángel de mirada serena, con pliegues de tela que parecían moverse, con una expresión que ninguna figura del cuadro lograba igualar, comprendió algo que le dolió y le llenó de orgullo al mismo tiempo. Su aprendiz lo había superado. Y dicen que desde aquel día, Verrocchio no volvió a tomar un pincel. Si la anécdota es completamente cierta o está algo embellecida por los años, no importa demasiado. Lo que importa es que el cuadro existe todavía, y que cualquiera que lo contemple hoy en los Uffizi de Florencia puede ver con sus propios ojos la diferencia entre el ángel de la izquierda y el resto de la composición. Hay algo en ese ángel que el resto del cuadro no tiene, una vida interior, una presencia. Pero en el mismo periodo en que producía obras que dejaban sin palabras a sus contemporáneos, Leonardo comenzó a demostrar el rasgo que lo acompañaría toda la vida,
y que sus biógrafos han intentado explicar de 1000 maneras diferentes sin terminar de lograrlo. Comenzó a llenar cuadernos de notas. No solo notas sobre pintura, notas sobre todo: el vuelo de los pájaros, la forma de las nubes, el movimiento del agua, la anatomía del cuerpo humano, el diseño de máquinas hidráulicas, el comportamiento de la luz sobre distintas superficies. Escribía todo en espejo, de derecha a izquierda, en una letra minúscula que requería un espejo para ser leída con comodidad. ¿Por qué escribía así? Los historiadores han debatido esta pregunta durante generaciones. Algunos dicen que era para proteger sus ideas de miradas indiscretas. Otros sugieren que, como zurdo, escribir de derecha a izquierda era más cómodo y evitaba que la mano borrara la tinta húmeda. Otros, más imaginativos, han visto en ello un código deliberado. Pero quizás la respuesta más honesta es simplemente esta: Leonardo hacía las cosas a su manera, siempre, incluso cuando había una manera más sencilla. Había algo en esos cuadernos que los hacía diferentes de los apuntes de cualquier otro artista de su época. En ellos, la pintura y la ciencia no estaban separadas. Para Leonardo, entender cómo funciona la luz era inseparable de saber cómo pintarla. Entender la anatomía de un músculo era inseparable de saber cómo representar el movimiento. El arte y la ciencia no eran dos caminos distintos. Eran el mismo camino, visto desde dos ángulos diferentes. Ese era el problema y la grandeza de Leonardo da Vinci. No podía dedicarse solo a una cosa, y eso, en un mundo que exigía especialización y resultados concretos, iba a causarle más de un problema. Florencia y los Medici. Hacia 1478 Leonardo da Vinci tenía 26 años y ya era reconocido en Florencia como uno de los artistas más prometedores de su generación. Trabajaba de manera independiente del taller de Verrocchio, recibía sus propios encargos y se había convertido en una presencia habitual en los círculos intelectuales de la ciudad. La corte de Lorenzo de Medici, el hombre al que la historia conoce como Lorenzo el Magnífico, era el lugar donde se reunían los mejores pintores, escultores, filósofos y poetas de Italia, y Leonardo era bienvenido en ella. Lorenzo de Medici era un gobernante de rara inteligencia. Entendía que el poder no se sostenía solo con ejércitos y dinero, sino también con belleza y conocimiento. Financiaba artistas y filósofos no por capricho, sino porque comprendía que la cultura era la forma más duradera de poder. En su corte, Botticelli pintaba sus Venus y sus primaveras. Ficino y Pico de la Mirandola debatían sobre Platón y el alma humana, y Leonardo escuchaba, preguntaba, dibujaba en sus cuadernos y dejaba a los filósofos desconcertados con preguntas que no sabían cómo responder. Pero la relación de Leonardo con Lorenzo de Medici fue siempre algo extraña. Lorenzo lo apreciaba, pero no le encargó las grandes obras que sí encargó a otros artistas. Quizás Lorenzo intuía en Leonardo algo que no terminaba de encajar en sus planes. Una mente demasiado libre, demasiado dispersa, demasiado incapaz de comprometerse con un único proyecto hasta el final. Los mecenas del Renacimiento necesitaban resultados. Necesitaban cuadros terminados, esculturas entregadas, fachadas inauguradas. Y Leonardo tenía una relación complicada con los plazos y con la idea misma de finalización. Y entonces Leonardo tomó una decisión que sorprendió a todos. En 1482, con 30 años, abandonó Florencia. Abandonó la ciudad más brillante del mundo en aquel momento, la corte de los Medici, los debates filosóficos, los cafés y los talleres, y se fue a Milán. La razón oficial era trabajar para Ludovico Sforza, el poderoso duque que gobernaba Milán con mano de hierro y que estaba construyendo una corte que rivalizara con la de Florencia. Pero la forma en que Leonardo se presentó ante Sforza dice mucho sobre cómo se veía a sí mismo en ese momento. Escribió una larga carta al duque en la que enumeraba sus habilidades, y en esa carta mencionó la pintura casi al final, como si fuera lo menos importante. Lo que Leonardo destacaba en primer lugar era esto: soy capaz de construir puentes ligeros y resistentes. Sé diseñar cañones, morteros y máquinas de guerra. Puedo crear vehículos cubiertos que penetren en las líneas enemigas sin que nadie pueda detenerlos. Conozco técnicas para hacer túneles en silencio bajo los muros de una ciudad sitiada. Un artista presentándose como ingeniero militar. Un pintor ofreciendo sus servicios como constructor de armas. ¿Qué nos dice eso de Leonardo? Nos dice que Leonardo nunca se vio solo como un artista.
Siempre fue en su propia mente mucho más que eso. Era un hombre que quería resolver problemas, que quería construir cosas que funcionaran, que quería entender cómo funciona el mundo y luego usar ese conocimiento para transformarlo. La pintura era una de las formas en que expresaba ese impulso, pero solo una de ellas. Milán le esperaba. Y en Milán, Leonardo daría rienda suelta a todo lo que Florencia había contenido. Milán, el ingeniero de lo imposible. Ludovico Sforza recibió a Leonardo con cautela. El duque era un hombre práctico, acostumbrado a evaluar a las personas por lo que producían, no por lo que prometían. Y las promesas de ese florentino de 30 años eran, cuanto menos, ambiciosas. Pero Sforza tenía suficiente instinto político para saber que los hombres extraordinarios son raros, y que cuando aparece uno, es mejor tenerlo cerca que lejos. En los años siguientes, Leonardo desplegó en la corte milanesa una actividad que asombraría a cualquiera que intentara seguirle el ritmo. Diseñó canales de irrigación para la Lombardía. Estudió los problemas de hidráulica del río Naviglio. Proyectó edificios, plazas, sistemas de calefacción. Organizó fiestas y espectáculos teatrales con maquinarias escénicas que dejaban boquiabierto al público. Decorados que se movían solos. Figuras mecánicas que saludaban. Efectos de luz que ningún teatro de la época había conseguido. Estudió la geología de las colinas que rodeaban Milán. Diseñó una ciudad ideal, con calles de 2 niveles que separaban el tráfico de mercancías del tráfico de personas, para evitar las epidemias que diezmaban las ciudades medievales. Y llenó cuadernos. Los llenó a un ritmo que ningún estudioso ha podido calcular con exactitud. Cuadernos sobre hidráulica, cuadernos sobre mecánica, cuadernos sobre anatomía, cuadernos sobre óptica y geometría, cuadernos sobre el vuelo de los pájaros, que serían publicados siglos después bajo el título de Códex sobre el vuelo de los pájaros, y que contenían observaciones tan detalladas sobre la aerodinámica que los ingenieros modernos aún los estudian con asombro. En uno de esos cuadernos, fechado alrededor de 1489, Leonardo dibujó algo que ningún ojo humano volvería a ver en serio hasta 4 siglos después. Un dispositivo de rotación helicoidal que en principio debería ser capaz de elevarse en el aire si giraba con suficiente velocidad. El dibujo era primitivo en los materiales que imaginaba. Leonardo pensaba en tela engomada sobre un armazón de caña, pero el principio aerodinámico que describía era el mismo que se aplica hoy en cada helicóptero que despega en cualquier parte del mundo. El principio del tornillo de Arquímedes aplicado al aire. Un helicóptero, en el siglo XV. ¿Podría haber funcionado con los materiales disponibles en su época? Probablemente no. Los motores no existían, los materiales necesarios no existían. Pero eso no es lo que importa. Lo que importa es que Leonardo vio la posibilidad, que su mente llegó ahí, que mientras todos a su alrededor se preocupaban por cosechar el trigo del otoño o por ganar la próxima batalla política, él estaba sentado a la luz de una vela dibujando máquinas voladoras. Entre tanto diseño y tanto cuaderno, Leonardo también pintaba, y en Milán pintó 2 obras que se cuentan entre las más importantes de la historia del arte. La primera fue La Virgen de las Rocas, una composición de una profundidad y una luminosidad que sus contemporáneos no habían visto jamás en una pintura. La segunda fue algo completamente diferente, un retrato del amante del duque Sforza, una joven llamada Cecilia Gallerani, que la historia conoce hoy como la Dama del Armiño. En ese retrato, Cecilia sostiene entre sus brazos un pequeño armiño blanco y mira hacia un lado, como si alguien acabara de llamarla desde fuera del cuadro. Hay en esa mirada una vida, una inteligencia, una presencia que ningún retrato de la época había logrado antes, porque los pintores del Renacimiento sabían representar cuerpos con perfección matemática, pero representar lo que hay dentro de una mirada, eso era algo diferente. Eso era Leonardo. Pero el encargo más importante que Ludovico Sforza le haría llegar todavía no había llegado, y cuando llegó, cambiaría la historia del arte para siempre. La última cena y el nacimiento de un misterio. Hay algo que Leonardo llevaba buscando en las calles de Milán desde hacía semanas. Caminaba por los mercados, los puertos del canal, las tabernas del puerto, los barrios más pobres de la ciudad. Se sentaba en bancos de madera y observaba a los desconocidos durante horas. A veces tomaba nota, a veces simplemente miraba. Los que lo conocían sabían que cuando Leonardo miraba así,
Con esa concentración quieta que desconcertaba a quien no la comprendía, estaba buscando algo concreto, una cara, un gesto, una expresión que solo existe durante una fracción de segundo y que casi nadie sabe ver. Estaba buscando las caras para la última cena. El prior del convento de Santa María delle Grazie había encargado a Leonardo que pintara en el refectorio, la sala donde los monjes comían, una representación de la última cena de Jesucristo con sus apóstoles. Era un encargo convencional, el tipo de escena que docenas de pintores habían representado antes. Pero Leonardo no hacía nada de manera convencional. Para él pintar la última cena significaba resolver un problema imposible. ¿Cómo representar en un único instante congelado las 12 reacciones diferentes de 12 hombres diferentes que acaban de escuchar la frase más perturbadora que jamás hayan oído? Uno de vosotros me traicionará. Leonardo quería que cada apóstol respondiera a esa frase de una manera completamente individual, coherente con su carácter, con su historia, con lo que ese hombre específico sentiría en ese momento específico. Para lograrlo, necesitaba caras reales de hombres reales, con toda la complejidad emocional que solo da la vida. Por eso recorría las calles de Milán. Buscaba la cara de la sorpresa en un pescadero, la cara de la negación en un abogado, la cara del miedo en un niño, la cara de la traición. Esa era la más difícil. Para la cara de Cristo, Leonardo estuvo años buscando. Necesitaba un rostro que contuviera al mismo tiempo la divinidad y la humanidad, algo que, por definición, ningún ser humano puede encarnar por completo. Nunca quedó satisfecho del todo. La cara de Cristo en la última cena tiene algo de inacabado, algo de provisional, como si el pintor supiera que ninguna solución que encontrara iba a ser suficiente para lo que quería expresar. El prior del convento se desesperaba. Leonardo podía pasarse días sin aparecer por el refectorio. Luego aparecía de repente, daba 4 pinceladas y volvía a desaparecer. El prior fue a quejarse a Ludovico Sforza. Sforza llamó a Leonardo, y Leonardo respondió con una paciencia que debió de ser difícil de mantener. Explicó que hay 2 tipos de trabajo que consumen tiempo: el trabajo manual, que cualquiera puede ver y medir, y el trabajo de la mente, que ocurre cuando uno está mirando al vacío o caminando por el mercado, y que es tan real y tan productivo como el otro, aunque no deje marcas visibles en la pared. La obra tardó 3 años en terminarse, entre 1495 y 1498. Y cuando quedó al descubierto, produjo en los que la vieron por primera vez un efecto que los documentos de la época describen con palabras que se repiten: silencio, incredulidad, algo parecido al vértigo. Pero había un problema grave que Leonardo, en su afán de experimentar, había creado sin querer. En lugar de usar la técnica del fresco tradicional, que implica pintar sobre el yeso húmedo para que los colores penetren en la pared, Leonardo había querido probar una técnica nueva que le permitiera trabajar con más lentitud y corrección. Aplicó una mezcla de temple y óleo sobre una capa de preparación especial. El resultado visual era extraordinario, pero el resultado técnico fue un desastre. La pintura comenzó a deteriorarse casi desde el primer día. La humedad del refectorio, la composición química de la pared, la mezcla experimental de materiales, todo conspiró contra la obra. Menos de 50 años después de su creación, los visitantes ya se lamentaban de su mal estado. Hoy, la última cena que demos en Milán es el resultado de siglos de restauraciones y de los esfuerzos de generaciones de conservadores. Lo que quedó de la mano original de Leonardo es una fracción de lo que fue, y aún así, aún en ese estado fragmentado y reconstruido, sigue siendo una de las obras más poderosas que el arte humano ha producido jamás. Porque Leonardo había resuelto el problema imposible. Había capturado 12 reacciones en un solo instante. Había creado movimiento en una pared estática. Había pintado el alma. Y mientras terminaba la última cena, en su mente ya estaba germinando otro encargo. Un encargo aparentemente menor, de un mercader florentino llamado Francesco del Giocondo, que quería un retrato de su esposa. Una mujer joven, discreta, sin historia particular. Un retrato de encargo, una obra rutinaria, o eso parecía. Pero había algo en esa mujer, o en la idea de esa mujer, o en el problema pictórico que ese retrato planteaba, que hizo que Leonardo no lo entregara, que lo siguiera trabajando,
que lo llevara consigo donde fuera durante 4 años, luego 8, luego 12, que muriera con él en el castillo de Clou, sin haberlo entregado jamás. ¿Qué había en ese cuadro que Leonardo no podía soltar? Volveremos a esa pregunta. Por ahora, quedémonos en Milán, porque la vida política va a cambiar todo de manera brusca, y Leonardo tendrá que huir. El científico clandestino. Hay una imagen de Leonardo da Vinci que no suele aparecer en los libros para niños. No es la imagen del pintor concentrado ante su caballete. No es la del ingeniero de mirada visionaria inclinado sobre sus planos. Es la imagen de un hombre de mediana edad que entra de noche en un hospital o en un depósito de cadáveres, con una vela en una mano y un cuchillo en la otra, y que pasa horas trabajando sobre cuerpos muertos para entender lo que hay dentro de ellos. Desde sus años en Milán, y con mayor intensidad a medida que envejecía, Leonardo practicó la disección de cadáveres humanos. En su época esto era una actividad que la Iglesia toleraba con extrema reserva, que las autoridades civiles regulaban con dureza, y que la mayoría de los médicos y artistas realizaba de manera discreta y limitada. Leonardo no la practicó de manera discreta, la practicó de manera obsesiva. Se calcula que a lo largo de su vida diseccionó más de 30 cuerpos humanos completos, hombres, mujeres, personas de distintas edades, incluyendo un anciano de 100 años cuya muerte Leonardo presenció en el Hospital de Santa María Nuova y cuyo cuerpo estudió a continuación con una atención que él mismo describió en sus notas como una de las experiencias más reveladoras de su vida. Lo que Leonardo vio en esas disecciones nadie lo había visto antes, o si lo había visto, nadie lo había registrado con esa precisión. Dibujó el corazón con un detalle anatómico que los cardiólogos modernos han calificado de extraordinario, identificando estructuras que la medicina oficial no descubriría formalmente hasta siglos después. Dibujó el feto humano dentro del útero, una imagen que hasta entonces era un territorio completamente desconocido para la ciencia y el arte, con una exactitud que produjo asombro en los médicos que la vieron por primera vez en el siglo XIX. Dibujó los músculos del brazo, la columna vertebral, la musculatura de la cara, el sistema nervioso, el ojo desde el interior, y escribió observaciones. Cientos de observaciones clínicas, precisas, rigurosas, con la metodología de un científico experimental que no aparecerá en los libros de texto hasta Galileo, más de 100 años después. El problema era que esas observaciones no podían publicarse, no en esa época, no con esa libertad. Los cuadernos de anatomía de Leonardo eran, en el sentido más literal de la palabra, clandestinos. Nadie podía verlos, nadie podía aprender de ellos. El conocimiento que contenían no podía entrar en circulación en el mundo médico porque el mundo médico de entonces no estaba preparado para recibirlo y porque publicar ese tipo de investigaciones con esa crudeza hubiera significado problemas serios con la Iglesia. Entonces, ¿para qué lo hacía? La respuesta más honesta es porque no podía no hacerlo, porque la curiosidad de Leonardo no era instrumental. No estudiaba la anatomía para mejorar sus pinturas, aunque sus pinturas mejoraron enormemente gracias a ello. No diseñaba máquinas para hacerse rico, aunque algunos de sus proyectos podrían haberle dado una fortuna. Lo hacía porque entender cómo funciona el mundo era, para Leonardo, una necesidad tan básica como respirar. Era como si hubiera nacido con un hambre que ninguna cantidad de conocimiento podía saciar del todo. En sus cuadernos de esa época hay una pregunta que Leonardo se repite a sí mismo de distintas maneras y que resulta profundamente conmovedora cuando se piensa en el contexto en que fue escrita. La pregunta es más o menos esta: dime si alguna vez se hizo algo. Y luego, dime si alguna vez terminé algo. Era consciente de su propia naturaleza. Sabía que comenzaba más cosas de las que terminaba. Sabía que su mente saltaba de un problema a otro antes de haber resuelto el primero por completo. Sabía que eso lo diferenciaba de los artistas que sus patrones preferían, los que entregaban los encargos a tiempo, los que no hacían preguntas incómodas, los que pintaban lo que se les pedía sin detenerse a investigar la naturaleza de la luz. Y, sin embargo, no podía cambiar. No podía elegir no ser curioso. Era, en ese sentido, prisionero de su propia mente. Los expirieron en la historia de una manera particular.
que valora al experto en una cosa por encima del curioso en todo, que mide el éxito por la cantidad de proyectos terminados, de obras entregadas, de metas alcanzadas. En ese mundo, Leonardo habría sido, probablemente, un fracasado en términos de productividad, y sin embargo, 500 años después de su muerte, sus cuadernos siguen siendo estudiados por científicos, ingenieros, médicos y filósofos. Sus pocas obras terminadas siguen siendo las más visitadas del mundo, y su nombre es sinónimo de genialidad humana en todos los idiomas del planeta. Quizás el criterio con el que medimos lo que importa está equivocado, o quizás Leonardo nos enseña que hay formas de dejar huella en el mundo que no caben en ninguna tabla de métricas. Las guerras y el exilio. En 1499, los ejércitos del rey Luis XII de Francia cruzaron los Alpes y tomaron Milán. Ludovico Sforza, el duque que había protegido y financiado a Leonardo durante 17 años, huyó de la ciudad disfrazado entre sus propios soldados. Fue capturado poco después, encadenado y enviado a una prisión francesa donde murió años más tarde. El mundo que Leonardo había construido en Milán se derrumbó de un día para otro. Leonardo tenía 47 años. Cogió sus cuadernos, o los que pudo, y sus pocos cuadros, y abandonó Milán. Lo que vino después fue un periodo de años inquietos, de viajes, de proyectos que comenzaban y no terminaban, de encargos aceptados con entusiasmo y luego abandonados a medias. Pasó brevemente por Venecia, donde el gobierno de la Serenísima le consultó sobre sistemas de defensa contra los turcos. Fue a Mantua, donde hizo un retrato de la marquesa Isabel de Este, solo un boceto que nunca se convirtió en pintura. Finalmente volvió a Florencia, la ciudad que había abandonado casi 20 años antes. En Florencia encontró una ciudad diferente. Los Medici habían sido expulsados. Savonarola había predicado su revolución religiosa y ardido en la hoguera. Miguel Ángel Buonarroti, el joven y feroz toscano que sería gran rival artístico de Leonardo, estaba esculpiendo el David con una energía que sacudía los cimientos del mundo del arte. Y Rafael de Urbino, aún adolescente, comenzaba a mostrar un talento que pronto lo catapultaría a la cima. Leonardo recibió un encargo importante: pintar una escena de batalla en el gran salón del consejo del Palacio de la Señoría. La batalla de Anghiari la llamaron. Sería el fresco más grande de su carrera, representando una batalla de caballería de una violencia y un movimiento que nadie había pintado antes. Los bocetos que Leonardo produjo para esa obra, bocetos que conocemos por copias de otros pintores, ya que el original se perdió, muestran figuras de caballos y hombres enlazados en un torbellino de furia que ningún artista de su época había imaginado siquiera. Pero el fresco nunca se terminó. Leonardo volvió a experimentar con técnicas. La pintura no secó correctamente, el proyecto se empantanó y finalmente se abandonó. Y en la misma sala donde Leonardo debería haber pintado su batalla, en la pared de enfrente, trabajaba Miguel Ángel en otro fresco que tampoco se terminó. Dos genios, dos paredes opuestas, dos obras inconclusas. Era como si el destino quisiera subrayar algo. La relación entre Leonardo y Miguel Ángel era, en el mejor de los casos, tensa. Miguel Ángel despreciaba la pintura y veneraba la escultura. Leonardo pensaba que la pintura era la más elevada de las artes. Miguel Ángel trabajaba con una velocidad y una energía física que asombraba a todos. Leonardo trabajaba lentamente, meditaba, dudaba. Se cuenta que en cierta ocasión, un grupo de florentinos que debatía sobre un pasaje de Dante preguntó a Leonardo su opinión. Leonardo señaló a Miguel Ángel, que pasaba por allí en ese momento, y dijo: «Que os lo explique él». Miguel Ángel se ofendió, creyendo que Leonardo se burlaba de él, y los dos hombres se miraron con una frialdad que los testigos describieron como glacial. Eran demasiado grandes para el mismo espacio, demasiado diferentes para entenderse, y demasiado conscientes del talento del otro para ignorarse. Hubo un encargo que sí aceptó Leonardo durante esos años florentinos, brevemente y con consecuencias que le perseguirían de por vida. Cesare Borgia, el hijo del Papa Alejandro VI, el hombre más temido y más inteligente de su generación, lo contrató como ingeniero militar y arquitecto de sus campañas en la Italia central. Leonardo pasó varios meses siguiendo los ejércitos de Borgia, inspeccionando fortalezas, diseñando sistemas de defensa, trazando mapas de una precisión cartográfica que no se vería en Europa hasta siglos después. ¿Por qué Leonardo aceptó trabajar para Borgia? Un hombre conocido por su crueldad y su brutalidad política.
Probablemente por dinero. Probablemente también porque los problemas de ingeniería militar seguían fascinándole. Y quizás porque, como muchos hombres brillantes de su época, era capaz de separar el problema intelectual de su contexto moral. Era capaz de diseñar una máquina de destrucción con la misma objetividad con que diseñaba un sistema de irrigación. Pero al final, la compañía de Borgia se volvió imposible de sostener. Leonardo regresó a Florencia, y allí, en los años siguientes, en el silencio relativo de su estudio, siguió trabajando en el cuadro que llevaba consigo desde hacía años. El retrato de la esposa del mercader, la mujer de la sonrisa. Roma y el peso de la soledad. En 1513, a sus 61 años, Leonardo se instaló en Roma. Giuliano de Medici, hermano del nuevo Papa León X, lo había invitado a trabajar bajo su protección en el Vaticano. Era en teoría una oportunidad excepcional. Roma era entonces el centro del mundo artístico. El Papa Julio II, el predecesor de León X, había encargado a Miguel Ángel la decoración de la Capilla Sixtina, a Rafael las estancias vaticanas y a Bramante el diseño de la nueva Basílica de San Pedro. Era el momento más glorioso del Renacimiento romano, y Leonardo llegaba a él con más de 40 años de experiencia y una reputación que le precedía. Pero algo en Roma no funcionó para Leonardo. O más exactamente, Roma no funcionó para el Leonardo de 60 años que llegó a ella. Miguel Ángel había terminado la Sixtina en 1512, el año anterior. La bóveda que pintó en 4 años, casi solo, tumbado boca arriba sobre los andamios, había puesto al mundo del arte patas arriba. Nada de lo que se hubiera hecho antes podía competir con ella. Y Rafael, aún joven, pintaba con una facilidad y una elegancia que encantaba a los papas y a las cortes con la misma fluidez con que el agua fluye cuesta abajo. El mundo artístico que Leonardo encontró en Roma estaba dominado por hombres más jóvenes que él, con energías que él ya no tenía. Los encargos que recibió en Roma fueron modestos, nada de grandes frescos ni de proyectos monumentales. Giuliano de Medici le asignó un taller y le permitió experimentar con sus proyectos científicos, óptica, física, estudios sobre los espejos cóncavos, pero la relación nunca adquirió la solidez ni la generosidad que Leonardo había conocido en Milán con Sforza. Y luego había algo más, algo que los biógrafos llaman con distintas palabras, pero que en el fondo es siempre la misma cosa: la soledad. Leonardo había vivido siempre rodeado de discípulos y colaboradores, de jóvenes que trabajaban en su taller, de mentes que podía estimular y de las que podía aprender algo. En Roma esa red se deshizo. Sus discípulos más cercanos se habían dispersado. Salai, el joven caprichoso y encantador que había vivido con él durante casi 3 décadas, seguía a su lado, pero era un compañero, no un interlocutor intelectual. Y los grandes genios con los que podría haber conversado de igual a igual, Miguel Ángel, Rafael, eran rivales, no amigos. En sus cuadernos romanos hay notas que muestran a un Leonardo que empieza a perder el hilo. No el hilo de la inteligencia, eso jamás, pero sí el hilo de la energía creativa. Hay proyectos que comienza y abandona. Hay observaciones brillantes al lado de páginas enteras en blanco. Hay dibujos inacabados que parecen el reflejo de una mente que sigue siendo prodigiosa, pero que ya no sabe hacia dónde dirigir su prodigio. Giuliano de Medici murió en 1516, y con él desapareció el último ancla de Leonardo en Italia. No había nada que lo retuviera en Roma. No había grandes proyectos pendientes en Florencia. No había patrones que lo llamaran con entusiasmo. Italy, la tierra en que había nacido y trabajado durante más de 60 años, parecía haberlo consumido y haberlo dejado a un lado. Y entonces llegó la carta de Francia. Francisco I, el joven rey de 21 años que acababa de subir al trono y que soñaba con convertir su corte en la más brillante de Europa. Quería al hombre más grande del mundo a su lado. Y el hombre más grande del mundo, por primera vez en su vida, dijo que sí a todo lo que le ofrecían. Leonardo cogió sus cuadernos, sus 3 cuadros, a Salai, y cruzó los Alpes. Nunca volvió a Italia. Francia, el último refugio. El castillo de Clou estaba a pocos pasos del Palacio Real de Amboise, en el corazón del Valle del Loira. Francisco I lo había acondicionado para Leonardo con una generosidad que ningún patrón anterior había demostrado de manera tan directa y tan personal.
Leonardo recibiría una renta anual de 1000 escudos de oro, una suma que le permitía vivir con comodidad sin preocupaciones materiales. Tendría libertad absoluta para trabajar en lo que quisiera y tendría acceso al rey a través de un túnel subterráneo que conectaba las dos residencias, de modo que Francisco pudiera visitarlo en cualquier momento sin protocolo ni ceremonia. ¿Qué quería Francisco I a cambio de todo eso? Muy poco en términos concretos. Quería la compañía de Leonardo. Quería sus conversaciones. Quería escuchar a ese italiano anciano hablar sobre la naturaleza del universo, sobre el diseño de ciudades perfectas, sobre el movimiento de los planetas y la mecánica de las olas. El rey de Francia, uno de los gobernantes más poderosos de su época, trataba a Leonardo da Vinci con la deferencia que uno reserva para alguien de quien puede aprender algo que ningún otro ser humano puede enseñar. Y Leonardo, por primera vez en mucho tiempo, fue feliz, o algo parecido a la felicidad. Paseaba por los jardines del castillo con una lentitud que era la de un hombre que ya no tiene prisa. Dibujaba proyectos de fiestas y espectáculos para la corte francesa. Observaba el río Loira desde su ventana y tomaba notas sobre los patrones del agua. Seguía llenando sus cuadernos, pero con una serenidad diferente, como si el peso de tener que justificar cada hora de su tiempo hubiera desaparecido por fin. Tenía 3 cuadros colgados en su habitación, los mismos que había traído de Italia: la Mona Lisa, la Virgen con el Niño y Santa Ana, San Juan Bautista. Los 3 eran de alguna manera figuras que señalaban hacia algo más allá de sí mismas: la sonrisa ambigua, el gesto materno y filosófico, el dedo apuntando al cielo. Eran las 3 preguntas sin respuesta definitiva de Leonardo, las 3 obras en las que había dejado abiertas puertas que solo él sabía dónde conducían. En el otoño de 1517 llegaron al castillo 3 visitantes ilustres: el cardenal Luigi de Aragona, su secretario Antonio de Beatis y un grupo de acompañantes. De Beatis dejó un relato de esa visita que es uno de los documentos más preciosos que tenemos sobre los últimos años de Leonardo. Describe al maestro como un anciano que ha sufrido cierta parálisis en la mano derecha. Describe los 3 cuadros que le mostraron. Describe las miles de páginas de cuadernos sobre anatomía, máquinas, hidráulica, que Leonardo desplegó ante sus visitantes con orgullo tranquilo. La parálisis de la mano derecha significaba que ya no podía pintar. Leonardo era diestro para todo lo práctico: la pintura, la cirugía de disección, la escultura, aunque escribiera con la izquierda. La pérdida del uso de la mano derecha cerraba de manera definitiva su carrera como pintor. Ya no habría más cuadros, solo los cuadernos. Y sin embargo siguió escribiendo con la izquierda hasta casi el final. Las últimas páginas de sus cuadernos, trazadas con una mano que ya temblaba, muestran una mente que no ha perdido ni un ápice de su agudeza. Observaciones sobre geometría, preguntas sobre física, dibujos de agua en movimiento. El agua fue la gran obsesión de Leonardo toda su vida, el fenómeno que nunca terminó de comprender del todo, lo que quizás explica por qué nunca dejó de intentarlo. Murió el 2 de mayo de 1519. Francisco I estaba presente, o eso dice la leyenda. Algunos historiadores modernos lo cuestionan, ya que los registros muestran que el rey estaba ese día en otro lugar. Pero la imagen ha persistido: el rey joven y poderoso llorando junto al lecho del anciano sabio. Y en los documentos que se redactaron después de su muerte, una frase de Francisco I que resume, mejor que cualquier análisis académico, lo que el mundo había perdido: no ha habido otro hombre así. Los cuadernos que el mundo no supo leer. Leonardo dejó sus cuadernos a Francesco Melzi, su discípulo más fiel, el único que había permanecido a su lado durante los últimos años y que cuidaba de él con la dedicación de un hijo. Melzi era un joven aristocrático milanés que había entrado en el taller de Leonardo cuando tenía 15 años y que le acompañó hasta el final. Era un hombre leal, inteligente, pero no un genio. No tenía la capacidad de entender por completo lo que contenían esas páginas, pero sí tuvo la sabiduría de custodiarlas con cuidado durante décadas. Cuando Melzi murió, sus herederos dispersaron los cuadernos. No lo hicieron con malicia, simplemente no entendían del todo lo que tenían. Algunos cuadernos fueron vendidos, otros donados, otros se perdieron en el desorden de las herencias y las mudanzas. El Codex Atlanticus
el más grande de los que han sobrevivido, con 1119 páginas, acabó en la Biblioteca Ambrosiana de Milán. El Codex Leicester, que contiene las observaciones de Leonardo sobre el agua y la geología, pasó por manos diversas hasta que en 1994 fue comprado en subasta por Bill Gates por $38 millones, siendo hoy la propiedad literaria más cara que se ha vendido en la historia. Pero durante 2 siglos, pocos entendieron de verdad lo que esos cuadernos contenían. Estaban escritos en espejo. Estaban llenos de terminología personal, de abreviaciones, de conexiones entre ideas que solo tenían sentido si uno seguía el hilo de la mente de Leonardo. Los historiadores del arte los mencionaban, los eruditos los catalogaban, pero nadie los leía de verdad, nadie los comprendía en toda su extensión. Y entonces, poco a poco, a medida que avanzaba el siglo XIX y los científicos e ingenieros comenzaban a descifrarlos con nuevas herramientas, empezó a producirse algo que no tiene precedente en la historia de la cultura humana: la revelación retroactiva de una mente. Los ingenieros aeronáuticos reconocieron los principios del helicóptero y del ala delta. Los médicos reconocieron descripciones anatómicas correctas de estructuras que la ciencia oficial no había descubierto hasta siglos después. Los ingenieros hidráulicos encontraron soluciones a problemas de fluidos que habían tardado generaciones en resolverse. Los geólogos encontraron observaciones sobre la formación de las montañas y el movimiento de los ríos que anticipaban teorías del siglo XX. La pregunta que esta revelación planteaba era perturbadora y hermosa al mismo tiempo. ¿Cuánto tiempo perdió la humanidad porque los cuadernos de Leonardo llegaron 200 años tarde a las personas correctas? ¿Cuántas cosas se habrían inventado antes? ¿Cuántas enfermedades se habrían entendido antes si alguien hubiera podido leer esas páginas en el siglo XVI? No hay respuesta a esa pregunta, pero hay algo en ella que nos hace sentir el peso de lo que significa perder conocimiento, de lo que significa que una mente que piensa 4 siglos por delante no encuentre interlocutores capaces de seguirla. Leonardo sabía en cierta medida que eso iba a ocurrir. En sus cuadernos hay frases que lo sugieren. Hay un tono de resignación en algunas observaciones, como el de alguien que escribe para el futuro porque el presente no está preparado para escucharle. Escribía, y sabía que lo que escribía no encontraría lectores en su tiempo. Escribía de todas formas. Eso también es una forma de grandeza. La sonrisa que guarda un secreto. Volvamos por un momento al cuadro que Leonardo nunca entregó, al retrato de la esposa del mercader Francesco del Giocondo, o al menos eso es lo que la historia dice que es. Hoy la Mona Lisa cuelga en el Museo del Louvre de París, detrás de un cristal a prueba de balas, en una sala que fue rediseñada expresamente para ella. Es el cuadro más famoso del mundo. Lo han reproducido en miles de millones de copias, en postales y tazas y camisetas, en carteles y parodias y referencias culturales que abarcan todos los idiomas y todas las culturas del planeta. Y sin embargo, si uno tiene la oportunidad de verla en persona, y muchos viajeros hacen el viaje expresamente para eso, la primera reacción suele ser una mezcla de asombro y perplejidad. El cuadro es pequeño, más pequeño de lo que uno esperaba, y la dama tiene una sonrisa que no es exactamente una sonrisa. Es algo más difícil de definir que eso. ¿Por qué esa sonrisa resulta tan inquietante? La respuesta tiene que ver con una técnica pictórica que Leonardo desarrolló y perfeccionó a lo largo de décadas. El esfumato. Pronunciado esfumato. El esfumato consiste en difuminar los bordes de las formas con transiciones tan graduales que el ojo humano no puede detectar dónde termina una cosa y empieza otra. La comisura de los labios, la esquina de los ojos, el contorno de las mejillas, todo es niebla, transición, ambigüedad. El resultado es que la expresión de la cara parece cambiar según el ángulo desde el que se mira, según la luz, según el estado de ánimo del que observa. Los neurocientíficos han estudiado este efecto en las últimas décadas y han llegado a conclusiones fascinantes. El cerebro humano procesa las expresiones faciales de 2 maneras diferentes. Una visión directa, que capta los detalles precisos, y una visión periférica, que capta el contorno general y las sombras. La Mona Lisa ha sido diseñada con una precisión que solo puede ser intuitiva o genial, probablemente ambas cosas. De modo que la visión directa ve una expresión neutra, y la visión periférica detecte una sonrisa. Lo que significa que la sonrisa desaparece cuando intentamos mirarla de frente.
Es como una estrella débil del cielo. Se ve mejor cuando no se mira directamente. ¿Quién es realmente la mujer del cuadro? La teoría más aceptada hoy es la que siempre fue la más sencilla. Es Lisa Gherardini, esposa de Francesco del Giocondo, un mercader florentino de mediana posición. El nombre Mona Lisa vendría de Madonna Lisa, es decir, mi dama Lisa. El tratamiento de respeto para una dama casada. En italiano se conoce el cuadro como la Gioconda, juego de palabras entre el apellido del marido y la palabra italiana para la alegre. Pero hay quienes han propuesto otras teorías a lo largo de los siglos. Una de las más persistentes y de las más difíciles de refutar completamente es que el modelo para la Mona Lisa fue, al menos en parte, el propio Leonardo. Se han realizado análisis comparativos entre el autorretrato que Leonardo dibujó en sus últimos años, un anciano de barba blanca y mirada intensa, y la estructura ósea del rostro en la Mona Lisa. Las proporciones, según algunos especialistas, coinciden de manera significativa. ¿Pintó Leonardo su propia cara en un cuerpo femenino? ¿Era la Mona Lisa un autorretrato disfrazado, un ejercicio de exploración de la identidad propia? No lo sabemos. Probablemente nunca lo sabremos con certeza. Lo que sí sabemos es que Napoleón Bonaparte hizo colgar la Mona Lisa en su dormitorio privado durante varios años, antes de que pasara al Louvre. Que en 1911 el cuadro fue robado por un italiano llamado Vincenzo Perugia, que lo mantuvo escondido en su apartamento parisino durante 2 años, convencido de que estaba devolviendo una obra de arte a su patria, sin saber que Leonardo había cruzado los Alpes con ella voluntariamente y que nunca pertenencia italiana al Louvre era resultado de una confiscación, y que durante esos 2 años en que la Mona Lisa estuvo desaparecida, el Louvre expuso el espacio vacío donde había estado, y miles de personas hacían cola para contemplar la pared desnuda. No iban a ver el cuadro, iban a ver su ausencia. Y eso quizás dice más sobre la Mona Lisa que cualquier análisis técnico o iconográfico. Leonardo guardó ese cuadro consigo durante más de 12 años. Lo retocar, lo ajustaba, nunca quedaba satisfecho. Quizás porque había algo en él que no era un retrato de una mujer. Era un retrato de la pregunta más difícil. ¿Qué hay dentro de otra persona? ¿Qué piensa alguien que nos mira sin revelarse del todo? Es la pregunta que todos nos hacemos cuando miramos a los ojos a alguien que amamos o que tememos. Y Leonardo la dejó sin respuesta, intencionalmente, como toda pregunta verdadera. Filosófica. El hombre que nunca terminó nada. En sus cuadernos, Leonardo da Vinci escribió una frase que sus biógrafos han citado muchas veces porque parece encerrar algo esencial sobre él. La frase, escrita con la misma letra en espejo que usaba para todo, dice así: «Mentre che io credevo imparare a vivere, io imparavo a morire». En español, mientras creía aprender a vivir, aprendía a morir. No es una frase triste, aunque pueda parecerlo a primera vista. Es la frase de alguien que ha comprendido que el aprendizaje no tiene fin, que cada cosa que entendemos nos abre la puerta a 10 cosas que no entendemos, que vivir es, en el mejor de los casos, una aproximación infinita a una comprensión que siempre se escapa un poco. Durante toda su vida, Leonardo da Vinci fue acusado, con gentileza, pero acusado, de no terminar lo que comenzaba. Sus mecenas se exasperaban, sus clientes esperaban años los cuadros encargados, sus contemporáneos lo admiraban y al mismo tiempo no entendían por qué alguien tan brillante producía tan poco. Y Leonardo, cuando se preguntaba a sí mismo en sus cuadernos, tampoco terminaba de encontrar la respuesta. Pero quizás la pregunta estaba mal planteada. Quizás Leonardo no dejaba sus obras inconclusas porque fuera incapaz de terminarlas. Quizás las dejaba inconclusas porque entendía que la perfección que buscaba no podía alcanzarse. No con los materiales de que disponía, no con el tiempo que tenía, no en un mundo que no estaba todavía a la altura de lo que él intuía. Y entonces prefería el boceto honesto a la obra terminada de manera convencional. Prefería la pregunta a la respuesta falsa. Sus cuadernos son, en ese sentido, la obra más completa que dejó. No los cuadros, hermosos y escasos, no las esculturas, de las que no sobrevive ninguna, no los edificios, de los que casi ninguno se construyó, los cuadernos.
7000 páginas de preguntas, dibujos, cálculos, observaciones, dudas y maravillas. 7000 páginas de una mente que no podía dejar de moverse. Esa mente nos legó más de lo que ella misma sabía. Nos legó la demostración de que la curiosidad sin límites es posible, de que un ser humano puede al mismo tiempo ser pintor y anatomista, ingeniero y músico, urbanista y botánico, filósofo y mecánico. Nos legó la demostración de que el arte y la ciencia son el mismo impulso visto desde ángulos distintos. La necesidad de entender el mundo y de dejar en él alguna huella de esa comprensión. Y nos legó también algo más difícil de nombrar pero más fácil de sentir, la certeza de que hay una forma de estar en el mundo, que consiste en asombrarse, en mirar los pájaros y preguntarse cómo vuelan, en mirar el agua de un río y preguntarse qué forma tienen sus espirales, en mirar la cara de una mujer desconocida y preguntarse qué hay dentro de esa sonrisa que no termina de revelarse. Leonardo da Vinci nació ilegítimo, en un pueblo pequeño, sin apellido y sin futuro predeterminado. Murió a los 67 años, en un castillo prestado, en un país que no era el suyo, con la mano derecha paralizada y los cuadernos llenos de preguntas sin respuesta. No dejó hijos, no fundó una escuela, no publicó ningún libro. Casi ninguna de las obras que comenzó llegó a terminarse. Y sin embargo, 500 años después, su nombre es el primero que se pronuncia cuando alguien quiere hablar de la genialidad humana. Sus cuadros son las imágenes más reproducidas de la historia. Sus cuadernos son estudiados por científicos y artistas en todo el mundo. Y su vida, esa vida desordenada y prodigiosa, llena de comienzos y de preguntas, sigue siendo la demostración más elocuente que conocemos de lo que puede hacer una mente que se niega a renunciar a su asombro. Esta noche, mientras se van cerrando los ojos y el sueño llega con esa suavidad que tiene cuando llega bien, recuerden al niño de Vinci, al niño que miraba volar los pájaros desde las colinas de la Toscana y quería entender por qué, al joven que dibujaba ángeles que avergonzaban a su maestro, al hombre que diseccionaba cadáveres de noche para entender el interior del cuerpo humano, al anciano que cruzó los Alpes con 3 cuadros bajo el brazo y los cuadernos llenos de preguntas que el mundo tardaría 4 siglos en comprender. Quizás el secreto de Leonardo no era su genio, era su incapacidad de dejar de preguntarse. Era esa hambre que no se saciaba nunca, esa curiosidad que no tenía límite, ese asombro que ningún conocimiento podía apagar del todo, porque cada respuesta abría 10 preguntas nuevas. En eso, Leonardo da Vinci no era diferente a nosotros, solo más consecuente. Buenas noches.